Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema, bueno, digamos que explosivo. Ya sé que siempre digo eso, pero en serio, este es de esos temas que te dejan con la boca abierta. Hoy, 22 de agosto de 2025, nos despertamos con una noticia que recorrió todas las redes sociales, los medios de comunicación, y que honestamente dejó a todo el mundo en shock. Y es que Tuba Yejin. ¿Se imaginan? La noticia de Tuba Yejin, es que ni me lo puedo creer. Pero bueno, antes de que me emocione más, para los que no me conocen, soy y aquí en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las celebridades, las novelas turcas. Y por supuesto, no nos perdemos ni una. Y hoy, como ya adivinaron por el título, vamos a desmenuzar todo sobre esta bomba, la impactante noticia de Tuba Yejin. Vamos a analizarla a fondo, a comentar los detalles, a ver qué se sabe, qué se especula, y por supuesto, vamos a compartir nuestras propias opiniones y teorías. Prepárense para el chisme. Pero antes de empezar de lleno con el tema, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, y menos los que van a venir, que prometen estar igual de interesantes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Es súper importante. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de Tuba Yejin es que es difícil hasta de creer. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, la información oficial, al menos la que tenemos hasta el momento, es bastante escasa. Lo que sí sabemos es que, digamos, la relación que tenían, o lo que el mundo creía que era, se ha visto seriamente afectada. Y cuando digo seriamente quiero decir que no se sabe qué va a pasar. El futuro de esta amistad, o cercanía, es una incógnita. Para los que no estén tan empapados en el tema, recordemos rápidamente quiénes son Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional. Tuba, con su belleza y talento innato, ha protagonizado novelas como Amor de contrabando, Sefirin Kazeta y 20 Dakika. Su carisma, su forma de interpretar y su elegancia la han convertido en un ícono de la televisión turca y, por extensión, del mundo. Engin, por su parte, también es una superestrella, conocido por sus papeles en Fatma Gül'ün Suçu, Kara Para Aşk y Sefirin Kazeta. Su mirada intensa, su capacidad para transmitir emociones y su profesionalismo lo han consagrado como uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Dos grandes. Dos talentos que han conquistado corazones en todo el mundo. Ambos han sido objeto de rumores de romance en el pasado, especialmente después de protagonizar juntos Amor de contrabando y Sefirin Kazeta. Las chispas en la pantalla eran innegables, la química era evidente y el público, como siempre, se dejó llevar por la fantasía. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban en escena, todo apuntaba a una conexión especial. Los fans, por supuesto, comenzaron a soñar con una relación fuera de la pantalla. ¿Quién no querría ver a Tuba y Engin juntos en la vida real? Las redes sociales se inundaron de montajes, de vídeos con sus mejores momentos juntos, y de deseos de que el amor que se veía en la ficción se hiciera realidad. Se convirtió en un ship muy fuerte, muy popular, y con una base de fans muy apasionada. Pero por lo que sabemos, ellos siempre se han mantenido muy discretos sobre su vida privada. Han sido profesionales en todo momento y han mantenido una relación de amistad y compañerismo, al menos en público. Siempre han sido cuidadosos con lo que se dice y lo que se muestra. Y bueno, sabemos que Tuba ha estado casada y tiene 2 hijas, y Engin es conocido por ser bastante celoso de su intimidad. Siempre ha sido muy reservado con su vida personal, lo cual es totalmente entendible, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo que detonó esta noticia? Bueno, los rumores comenzaron a circular con fuerza hace unos días. Se hablaba de ciertas tensiones, de diferencias irreconciliables, y de algo que los medios de comunicación han denominado, con gran misterio, un evento que cambiará sus vidas para siempre. Y claro, cuando escuchas algo así, la curiosidad se dispara. Es como un thriller, ¿verdad? Nos dejan con la intriga, con la duda, con la necesidad de saber más. Los medios turcos, que son expertos en este tipo de noticias, empezaron a investigar, a buscar fuentes y a sacar sus propias conclusiones.
Y aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa y entramos en el terreno de la especulación. Pero por lo que se ha filtrado, y repito, esto es solo lo que se rumorea, parece ser que no han estado del todo de acuerdo en cómo llevar sus carreras o en sus próximos proyectos. Quizás hubo desacuerdos sobre la dirección que querían tomar sus vidas, o tal vez, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, entraron terceras personas en juego. ¿Será? ¿Habrá corazones rotos? ¿Nuevos amores a la vista? El misterio es total. ¿Es posible que haya rivalidades, celos o simplemente diferentes prioridades? O tal vez, y esto es solo una especulación más, la presión de los fans haya influido en sus decisiones. Lo que sí parece ser cierto es que la relación entre ellos, esa amistad que parecía tan sólida, se ha enfriado. Se habla de distanciamiento, de falta de comunicación y de un futuro incierto. Los fans, por supuesto, están desolados. Muchos soñaban con verlos juntos, con que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Y ahora no saben qué esperar. La decepción es palpable en las redes sociales, en los foros de discusión y en los comentarios de las noticias. Los fans se sienten tristes, confundidos y, en algunos casos, hasta traicionados. Pero también hay un sentimiento generalizado de respeto por la privacidad de los actores y por sus decisiones personales. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos reaccionar ante esta noticia? Bueno, lo primero es mantener la calma. Es importante recordar que esto es información que estamos recibiendo a través de los medios, y que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Tuba o Enjin, todo son especulaciones. No nos dejemos llevar por la emoción, por el morbo o por los rumores infundados. Esperemos a tener más información, a tener datos concretos y a que ellos mismos decidan hablar, si así lo desean. Lo segundo es respetar su privacidad. Son seres humanos, tienen derecho a decidir cómo quieren llevar sus vidas y cómo quieren que se desarrolle su relación. No debemos presionar, ni acosar, ni tratar de forzar situaciones. Lo más importante es que sean felices y que nosotros, como fans, respetemos sus decisiones. Es fundamental recordar que no conocemos toda la historia, que no sabemos lo que sucede en sus vidas privadas, y que no tenemos derecho a juzgar ni a interferir. Respetar su espacio es la mejor manera de demostrarles nuestro cariño y apoyo. Lo tercero es esperar. Esperar a ver qué pasa, a que ellos mismos decidan hablar, o a que el tiempo nos dé las respuestas. Mientras tanto podemos analizar, comentar, debatir, pero siempre desde el respeto y la objetividad. Podemos expresar nuestras opiniones, nuestras expectativas, pero sin caer en la especulación malintencionada, en el chisme o en la crítica destructiva. Seamos empáticos, tratemos de ponernos en su lugar y de entender que están pasando por un momento difícil. Y hablando de debatir, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó entre Tuba y Enjin? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus especulaciones, pero siempre desde el respeto y la buena onda. Es importante tener diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, y aprender a escuchar las opiniones de los demás. Una cosa sí es segura, este tema va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, semanas e incluso meses. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier confirmación, a cualquier declaración. Y por supuesto aquí en el canal, les mantendré informados de todo. Estaremos siguiendo de cerca la evolución de esta historia, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración. Queremos estar al tanto de todo, pero siempre desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Ahora profundicemos un poco más en las posibles causas de esta situación. ¿Qué pudo haber pasado entre Tuba y Enjin? Como ya mencionamos, la información oficial es escasa, por lo que debemos recurrir a la especulación. Pero basándonos en lo que se ha filtrado y en lo que sabemos sobre sus personalidades y sus carreras, podemos plantear algunas hipótesis. Asterisco, 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 diferencias creativas, asterisco, asterisco, tal vez, las tensiones surgieron por diferencias en sus proyectos profesionales. Quizás no estuvieron de acuerdo en los roles que querían interpretar, en la forma de enfocar sus carreras, o en las decisiones que debían tomar.
Los actores a veces tienen visiones distintas sobre su futuro profesional, y esto puede generar conflictos, especialmente si ambos son figuras importantes y con una trayectoria consolidada. Nuevas prioridades es posible que sus prioridades hayan cambiado. Tuba, por ejemplo, es madre de 2 hijas, y es natural que esto influya en sus decisiones. Engin, por su parte, siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Quizás cada uno tenga aspiraciones diferentes, y esto haya generado un distanciamiento. La vida a veces nos lleva por caminos distintos, y esto no significa que haya habido un conflicto directo. Terceras personas lamentablemente, las terceras personas siempre son una posibilidad. Podría haber surgido un nuevo amor en la vida de alguno de ellos, o quizás el involucramiento de personas ajenas a la relación, que generaron conflictos. Es un escenario delicado, pero no podemos descartarlo por completo. Presión mediática la presión de los medios y de los fans también puede jugar un papel. Las expectativas sobre su relación eran muy altas, y esto podría haber generado estrés y dificultades. Los actores a veces se ven presionados a responder a las expectativas del público, y esto puede afectar su vida personal. Desgaste natural a veces, simplemente, las relaciones se desgastan con el tiempo. La amistad, el compañerismo o incluso el amor, pueden perder fuerza, y esto no siempre significa que haya habido un conflicto directo. La vida es un camino lleno de cambios y las relaciones, a veces, evolucionan o terminan. Es importante recordar que estas son solo hipótesis, y que no tenemos la certeza de qué es lo que realmente sucedió. Lo más importante es no caer en la especulación malintencionada ni en los juicios de valor. Respetemos su privacidad y esperemos a que ellos mismos decidan hablar, si así lo desean. En cuanto a las reacciones de los fans, es comprensible que haya una mezcla de sentimientos. La decepción, la tristeza y la confusión son emociones válidas, especialmente si sentían un gran cariño por esta pareja. Sin embargo, es importante que los fans también respeten su privacidad y no caigan en el acoso o en la presión. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también pueden ser peligrosas si se utilizan de manera incorrecta. Es fundamental que recordemos que Tuba y Engin son seres humanos, y que tienen derecho a decidir cómo quieren llevar sus vidas. Su felicidad es lo más importante y nosotros, como fans, debemos apoyarlos y respetarlos en sus decisiones. Además de analizar las posibles causas y las reacciones de los fans, es importante reflexionar sobre el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turca. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son 2 de las figuras más importantes de la televisión turca, y cualquier noticia relacionada con ellos, inevitablemente, genera un gran revuelo. Esto puede influir en sus futuros proyectos, en la forma en que son percibidos por el público y en las oportunidades que se les presenten. Es posible que esta situación afecte la forma en que son contratados para futuros proyectos. Los productores y directores podrían ser cautelosos al contratar a ambos para la misma serie o película, especialmente si la historia involucra una relación romántica. La imagen pública de los actores a veces se ve influenciada por los rumores y especulaciones sobre sus vidas personales, y esto puede afectar la percepción del público. Sin embargo, también es posible que esta noticia, en lugar de perjudicarlos, los fortalezca. La atención mediática, aunque a veces negativa, puede generar interés en sus proyectos futuros, y esto podría traducirse en un aumento de la audiencia y de la popularidad. Además, el talento y la trayectoria de Tuba y Engin son innegables, y esto siempre será un factor clave en su éxito. En resumen, el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turca es incierto, pero sin duda será significativo. El futuro de Tuba y Engin, tanto en lo personal como en lo profesional, es una incógnita. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y, sobre todo, respetar sus decisiones. Ahora, para resumir un poco, hemos hablado de la impactante noticia de Tuba y Engin, de cómo los rumores sobre una posible tensión han explotado en las redes, y de cómo esto ha dejado a los fans en shock. Hemos analizado las posibles causas de esta situación, desde diferencias creativas hasta la intervención de terceras personas, y hemos enfatizado la importancia del respeto a su privacidad. Hemos reflexionado sobre las reacciones de los fans y el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turca. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por estar aquí, por escuchar mis teorías y por compartir su tiempo conmigo.
Quiero agradecerles a todos por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leerlos a todos y debatir con ustedes. Y antes de irme, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Esto me ayuda muchísimo. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.